Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este video de las programaciones dolorosas y las heridas emocionales en el Arcano 1, el Mago. Vamos a estar haciendo aterrizaje simbólico, que es el ejercicio de vincular los componentes principales de una narrativa con los componentes principales que se ven en la imagen de los arcanos del tarot. Y vamos a ver cómo esto nos puede estar mostrando situaciones, formas en las que un niño o niña en desarrollo puede verse herido o puede encontrarse como con un mundo, con la programación de un mundo doloroso, mm, cuyo núcleo es la idea de que el amor es limitado, el amor es escaso y que uno no merece conseguirlo. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí voy. Entonces, primero voy a hacer una descripción visual de la carta. Digamos que lo primero con lo que nos encontramos es un suelo como de color café, de color, bueno, es el color que de hecho en el tarot, en este tarot se usa para la piel. Em, es al aire libre, hay una plantita entre las piernas de este personaje o algo por el estilo, que tiene unos zapatos amarillos y que donde él pisa se despliegan como unas secciones rojas del piso. ¿M? Eh, entonces vemos que de este lugar en este suelo hay una mesa con patas azules, una mesa que sube y que, digamos, está al nivel como de su parte genital. Esto es importante. Em, es una mesita con marco amarillo. Él tiene este pantalón verde que sube y que luego vemos después de la mesa un vestido mitad rojo, mitad azul, con bueno, con todo este atuendo amarillo, verde, que tiene un brazo radicalmente más grueso que el otro, tiene unos brazos gruesos. En una mano está sosteniendo como un círculo amarillo, en otra mano está sosteniendo una varita azul, está mirando hacia la izquierda de la imagen, un poco para abajo, con estos rizos de oro que culminan de hecho como en circulitos naranjas, con un sombrero muy amplio, muy ancho que se abre hacia arriba, em, como en dos copas, bien grandes a cada lado. Y bueno, en esta mesa este personaje tiene como diversas cosas. Vemos pues vemos unos dados, vemos como unos cuchillos, vemos algunas copas, vemos toda clase de cosas, vemos una bolsa azul, eh, y la mesa sale de la imagen hacia la derecha. No se alcanza a ver la cuarta pata, eh, que se ha discutido que esta cuarta pata está en la carta de la papisa, lo cual pues se puede ver cuando las dos cartas se juntan. Pero bueno, esa es más o menos como la descripción de lo que está pasando acá. Vamos a ver esto cómo puede representar situaciones en las que un niño o niña puede verse herido y generar una programación dolorosa del mundo frente al mundo o heredarla de tal manera que se ve obligado a hacer una estructura de personalidad con la cual sobrecompensar las cosas, las faltas de amor, ¿cierto? Em, y bueno, entonces aquí vamos con los aterrizajes simbólicos. Entonces, una de las primeras cosas en las que nos tenemos que fijar es que este personaje en la imagen, bueno, tiene una serie de objetos, una serie de herramientas, quizá una serie de componentes de su ser o también de áreas de su vida, eh, y no podemos negar que en cierta forma hay un desorden, ¿no? Hay como una sensación acá como de que estos objetos están en desorden, como que estos objetos como que no tienen una alineación adecuada, como que estos objetos no están siendo usados, especialmente porque el personaje de la imagen toma dos de estos objetos en su mano y el resto los deja en la mesa de una forma desordenada, ¿sí? ¿Cierto? Como desde el lado oscuro vamos a hablar del desorden, ¿sí? Porque no necesariamente tiene por qué ser así, pero es uno de los aterrizajes simbólicos que vale la pena hacer, y especialmente porque em, este personaje que está mirando a otro lado pues no los está atendiendo de una manera atenta, valga la redundancia, ¿cierto? Y esto lo que nos invita a pensar primero que nada es el desorden del progenitor con el que el niño se encuentra. Nos encontramos con un progenitor que tiene muchas de sus cosas desordenadas en su vida, y esto es lo que pasa con el mago, que lo vamos a estar viendo como constantemente en su lado oscuro es una persona que
tiene excesos en muchas cosas y deficiencias en muchas otras. Es una persona que se invierte profundamente en algunas cosas y deja de lado, ¿sí? muchas otras. Y esto es lo que pasa cuando estamos, por ejemplo, trabajando con estos cuadrantes de las áreas de la vida, ¿no? Que son la personal, la familiar, la laboral y la vincular, ¿cierto? En donde están amigos, pareja, ta, ta, ta. Y muchas veces como el progenitor manifiesta un desorden respecto de todas estas cosas por excesos en unas y por deficiencias en otras. Igual con los cuatro cuerpos, el cuerpo mental, el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo volitivo. Cuando hay una profunda inversión en unas cosas y hay un desorden profundo, en donde no se atiende quizá el cuerpo, en donde no se atienden quizá las emociones o en donde no se le pone orden mentalmente a las experiencias, todo esto puede pasar. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que cuando un progenitor está en un profundo desorden, muchas veces, o sea, una de las primeras cosas que pasa es que hay una negligencia hacia específicamente la familia y el niño como tal, ¿sí? Entonces, este progenitor que no se pone en orden, que tiene unos excesos quizá de trabajo o que tiene unos excesos personales quizá en sus búsquedas espirituales evasivas que ya hemos tocado en otros arcanos, o en sus adicciones, en sus excesos, en otras relaciones de pareja, vaya uno a saber. Lo que se termina manifestando es una negligencia particular en donde el progenitor escoge unas inversiones, unas herramientas o unos intereses y deja de lado y en desorden en su mesa muchas otras cosas que son importantísimas, y en muchos de estos casos es pues la inversión en lo familiar, el ponerse en orden económicamente, el ponerse en orden emocionalmente, para atender de una manera saludable, atenta, cariñosa al niño, ¿sí? Y entonces, pues inmediatamente, esto ya lo vamos a ver, por más que el progenitor trate de ocultar a través de sus experticias su deficiencia, pues el niño muy rápidamente se va a dar cuenta de que es un padre o una madre negligente para atender sus necesidades y que esto no es algo que se compense de ninguna manera, ¿sí? Y entonces lo que este niño empieza a manifestar es un profundo estado de no reconocimiento, es una profunda herida de abandono, ¿sí? Eh, en un progenitor que está como presente pero ausente. Ya vamos a mirar cómo es un tema de estar en dos lugares a la vez y en ninguno de los dos es realmente presente. Eh, Porque el progenitor ni siquiera está mirando su situación actual. ¿Sí? El progenitor ni siquiera está mirando hacia dónde tiene que mirar para que el niño se sienta atendido. Y pues en ese sentido, él empieza a manifestar en muchas formas una rabia profunda hacia el progenitor, al mismo tiempo que un dolor, porque el niño es muy sensible ante la incapacidad del progenitor. Esto nos pasa a los niños, somos muy sensibles a las incapacidades de los progenitores para atender las cosas de su vida, incluyéndonos a nosotros. Y eso nos da dolor ver cuando nuestro progenitor es alguien que parece ser incapaz de resolver ciertas situaciones. Nos da dolor cuando vemos que nuestro progenitor parece ser incapaz emocionalmente, económicamente, etcétera, etcétera, para atendernos a nosotros como su familia, ¿sí? Y al mismo tiempo eso se mezcla con la rabia de, pues, claro, me da dolor verte incapacitado, pero pues también me da rabia ver que no ordenas tu incapacidad para atenderme, que no te haces cargo. Entonces, digamos que hay una ruptura profunda acá. Entonces, enfocándonos un poco como en el lugar al que dirige su mirada el progenitor, muchas veces es importante saber que hay progenitores que de alguna manera son abandónicos o por lo menos quieren serlo, en el sentido de que sienten que la familia y sienten que el ser padres es un entorpecimiento para sus sueños, para sus movimientos personales, que quisieran estar haciendo otras cosas, ¿sí? Pero se sienten obligados a estar ahí, pues porque se metieron, porque resulta que terminaron siendo padres o madres de un niño, una niña, o más de uno, ¿m? Y de alguna manera, pues se sienten de alguna manera entorpecidos y se sienten fastidiados por esto, que muchas veces es este fastidio de que mi familia entorpece mi desarrollo personal, no es más que la forma de ocultar que me siento incapacitado para ser padre o madre de mi hijo o de mi hija, ¿sí?
y de alguna manera entonces estoy mirando hacia otro lado, tengo un montón de asuntos. Estas herramientas que están sobre la mesa pueden ser responsabilidades por atender, cómo criar al niño, cómo atender a la familia y responder por ella, ¿sí? Y muchas veces estos progenitores que están en cierta forma, en su síndrome de Peter Pan, ¿de acuerdo? No se sienten capacitados para atender la responsabilidad real de sostener un niño, pues están mirando hacia otro lado, sintiéndose obligados a estar ahí atendiendo como más o menos las cosas cuando quieren, ¿sí? Pero con su atención puesta en otro lado. Entonces, pues obviamente no le van a dar una atención justa, no le van a dar una atención cariñosa, no le van a dar una atención abundante y responsable a un niño o una niña que se está desarrollando y que de muchas maneras es una serie de componentes mentales, físicos, emocionales y volitivos que el padre ni siquiera sabe cómo atender porque no los ha atendido para sí mismo o sí misma, ¿de acuerdo? Y pues en ese sentido termina transfiriéndole todos sus desórdenes a su hijo, ¿sí? Ya sea por negligencia o por exceso. Y pues esto es una cosa que pues resulta en una profunda ambivalencia hacia la figura paterna porque es como que uno no sabe si quiere que esté o que no esté, ¿sí? Porque cuando está es un desorden, pero que no esté pues es una carencia, ¿de acuerdo? Em, y bueno, digamos que esta condición de los progenitores de sentir que es una carga tener una familia y tener que atenderla porque no se sienten con las capacidades para hacerse cargo de ello, pues imagínense cómo después eso se transfiere a la falta de contención y la falta de guía, que son las pues, dos formas de amor absolutamente importantes que madres y padres les dan a sus niños. Y esto termina siendo también que los hijos en muchas formas se sientan incapacitados por falta de contención y de guía para seguir sus caminos de vida con una seguridad, con una autoconfianza saludable. Un tercer aterrizaje simbólico que vale la pena mencionar es como algo más o menos desde las mismas condiciones, pero opuesto a lo que veníamos mencionando en los otros dos. Y es, hay muchas veces que en efecto el progenitor se siente incapacitado y se siente en un profundo desorden porque somos partes de cadenas transgeneracionales de dolor de que no fuimos guiados, así como nuestros padres no fueron guiados, así como nuestros abuelos no fueron guiados para atender las áreas de su vida, pero tampoco para atender sus cuatro cuerpos. ¿De acuerdo? Entonces hay desórdenes ahí a todo nivel. Y muchas veces cuando un progenitor se siente incapacitado ya no para sostener una familia, sino para atender sus sueños a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel laboral, ¿cierto? A nivel vincular, se invierten demasiado en el niño y digamos que el niño y la crianza de sus hijos o de su hijo o hija se vuelve como este proyecto personal demasiado atento, demasiado importante, que se toman demasiado personal, muchas veces además exigiendo de alguna manera que su hijo o hija siga su mismo camino en su arrogancia y al mismo tiempo cumpla sus sueños no cumplidos, y haga las cosas que este madre o, esta padre, o este padre no pudieron hacer en su vida porque se sentían incapacitados en que solo es una manera de decir con sus herramientas desorganizadas en su vida, ¿de acuerdo? Y entonces el hijo se vuelve como este experimento de cosas que quieren moldear aquí y allá, deshumanizan al hijo y así quiero dejar claro que así de crudo puede ser el tarot, que en ciertas formas para el progenitor, como pasa con el personaje de esta imagen, el niño se vuelve como simplemente una serie de componentes y de herramientas que puede mover de aquí para allá en su experimento que está haciendo de producir un hijo o una hija que sea lo que ellos no pudieron ser. ¿De acuerdo? Em, y pues de esa manera también aprenden a manipularlo, ya vamos a hablar un poquito sobre esto. Pero entonces, cuando esto pasa y este progenitor se toma demasiado personal el proyecto de criar este hijo o esta hija, em, pues digamos que el hijo obviamente se siente asfixiado, ¿cierto? El hijo obviamente se siente manipulado, se siente absolutamente como controlado de alguna manera para hacer lo que el progenitor quiere que sea.
para tener la imagen corporal, para tener la imagen laboral, el estatus, lo que sea que el progenitor quiere que sea, ¿sí? Y pues esto se vuelve claramente como un tema, porque finalmente, de cualquier manera, los padres en el fondo no están presentes con el hijo. Y acá hay una cosa de la que voy a empezar a hablar mucho también, como en el contenido de taroterapia, y es como lo que reconozco como una sexta herida, ¿sí? Como después de estas cinco que reconocemos en este momento, que son humillación, abandono, rechazo, traición e injusticia, he venido encontrando que hay una sexta herida, que es la herida de no reconocimiento, y es de cuando reconozco en ti solo lo que me sirve, ¿sí? Y atiendo de ti solo lo que me sirve, y lo que reconozco como valioso, auténtico, genuino, digno de ser atendido, y lo que no me sirve, no. Y por eso hay también muchas cosas del hijo, como este cúmulo de herramientas que está en la mesa. Solo hay unas pequeñas partes del hijo con las que el progenitor contacta, ¿sí? Que son estas que cogen sus manos, y el resto lo deja ahí en desorden, desatendido, ¿de acuerdo? Si mientras en el fondo siempre se manifiesta un tema de que hay una frustración, porque si me estoy invirtiendo demasiado en ser madre o padre para ti, porque me siento incapacitado para atender el resto de cosas de mi vida, en el fondo nunca voy a estar contigo, voy a tener siempre mi mirada puesta como el personaje de la imagen, no en lo que estoy haciendo aquí contigo, sino simbólicamente en mis sueños no cumplidos y esperando que tú los cumplas por mí. ¿M? Y de eso hablábamos, con estar en dos lugares a la vez y en ninguno realmente poder estar genuinamente presente. De esa manera, sí es como el niño de alguna manera es tomado como simplemente y esto es una herida, ¿sí? El niño es tomado simplemente como una serie de herramientas que le sirven o no le sirven al progenitor también para sus proyectos, para su satisfacción emocional, para su narcisismo, para llenar los vacíos en su inseguridad, ¿sí? El niño se vuelve como este ente que el progenitor toma como la forma de satisfacerse y de manejar y de sentirse en control. ¿De acuerdo? Muchas veces controlar un hijo, manipularlo, hacer que el hijo haga lo que ella quiere, él o ella quieren, ¿sí? Es una forma del progenitor de sentirse en superioridad sobre algo, sobre alguien, cuando muchas veces en su vida se han sentido profundamente frustrados. Em, por una cantidad de cosas. Y al niño le duele ser manipulado, pero especialmente le duele también que haya una parte de su progenitor que le esté diciendo: hay partes de ti que me sirven y partes de ti que no, hay partes de ti que valoro y partes de ti que no valoro, ¿de acuerdo? Y te puedo manejar a mi antojo y puedo tomar de ti lo que me sirve y ya está, ¿de acuerdo? Esto es crudo, pero esto pasa mucho. Em, y de alguna manera es como contacto contigo cuando me sirves, y cuando te comportas como me sirve y no contacto contigo, ni te doy cariño, ni beneficios, ni atención, ni mierda, cuando no, ¿sí? Entonces, esto es bastante crudo, pero eso hace muchas veces que los niños se sientan en el impulso de volverse completamente funcionales y de volverse como un ente, como absolutamente, eh, pues, como en capacidad de atender las necesidades del progenitor, o por el otro lado en capacidad de competir y conseguir a la fuerza, como lo que quiere del progenitor, o rechazarlo en su competencia con él, para, eh, para no contactar con esta realidad dolorosa que se le queda instalada, de que está siendo manipulado como un objeto y de que hay muchas partes de sí que no le sirven al mundo, porque nuestros progenitores son nuestra primera representación del mundo, y es este sentir que hay muchas partes de mí que no le sirven al mundo, y que por eso las tengo que reprimir o que rechazar o que simplemente dejar de lado y tratar de desvincularme de ellas, mientras me vuelvo un ser absolutamente poderoso en lo que es también yo poder manipular a mamá o a papá, conseguir lo que quiera de ellos, muchas veces a través de la competencia y la lucha con ellos, o de volverme absoluta y completamente complaciente e ir a conseguir por mamá lo que mamá o papá quieren que yo consiga, ¿sí? Eso pasa así. Entonces, así como veíamos también en arcanos anteriores, hay hay una tendencia a que los padres le transmitan a sus hijos que solo los valoran si se sumergen en sus mismos intereses, ¿de acuerdo? Eh, en este arcano podemos de alguna forma ver con mucha claridad esta figura del experto que
es experto solo en unas cosas y trata de venderle a sus hijos como su imagen de experto, de superhéroe, de hombre o mujer grandioso, grandiosa, ¿de acuerdo? Desde las cosas en las que sí es un experto en esta mesa de trabajo de mago, mientras está dejando muchas otras cosas de lado. Y son este tipo como que la palabra que me llega es como la fanfarronería, ¿no? Que muchas veces las encontramos en los progenitores que se venden a sí mismos como perfectos y superpoderosos en muchas cosas, en lo que sea que hayan tomado como su camino laboral, espiritual, personal, vincular, familiar, qué sé yo, ¿de acuerdo? Y se desarrolla como una fanfarronería de todo el tiempo tratar de estarle vendiendo al hijo como su imagen personal, que de alguna manera finalmente es la forma de ocultar estas incapacidades que mencionábamos en muchas cosas, ¿sí? Como esto, vemos estos como genuinos Peter Pans muy arrogantes que muchas veces venden y venden y venden y se presentan y se invierten solo en su imagen personal de ser absolutamente exitosos a nivel corporativo cuando no saben lavar un plato, ¿sí? Cuando no saben relacionarse de una manera saludable con una pareja o con sus hijos o con el mundo y con su familia, ¿sí? Eh, entonces es este tema de cómo empezamos a dividir nuestras áreas de desarrollo y nuestros cuerpos también, ¿sí? Porque es como estas personas que se vuelven eruditos y que se vuelven absolutamente como conocedores y mentalmente genios, porque la genialidad es una cosa que también se construye desde la neurosis, cuando las personas no tienen la más remota idea de cómo atender una emoción, ¿sí? Y de cómo transitar y vivir una emoción. Sucede todo el tiempo y le sucede a nuestros progenitores, pero entonces muchas veces también es este tema de cómo nos están jalando a que seamos herramientas para alimentar su narcisismo, ¿sí? A través de seguir el mismo camino que ellos siguieron, a través de convertirnos como en experimentos, tal vez incluso como mejorados de lo que ellos trataron de hacer, de lo que están tratando de hacer. Y este tema es una cosa que se despliega como esta forma particular de que el niño también cuarta su espontaneidad y tiene que volverse como una imagen en que de nuevo se repite este patrón de hay cosas de mí que no valen, hay cosas de mí que no sirven, hay cosas de mí que tengo que dejar de lado. Pero como en el narcisismo del progenitor Peter Panesco, solo hay una forma de ser que es valiosa, que es válida, que es aceptable o que es digna de ser reconocida y admirada, pues el niño muchas veces desarrolla estos conflictos como de si soy lo que yo en verdad quiero ser, no voy a ser reconocido y solo soy reconocido si soy cosas que en el fondo no tengo idea de si yo realmente quiero hacer. Y hay una fragmentación de la realidad, hay una fragmentación al interior del niño. Entonces, ¿esto en qué deriva? Esta falta de reconocimiento em, esta falta de reconocimiento del niño como un ser integral, con toda esta serie de componentes, con necesidades, opiniones, sentires a veces diferentes a los del progenitor, obviamente no va a tener la posibilidad de ser atendido de una manera adecuada en su desarrollo, en su crecimiento, y por eso es que muchas partes se reprimen porque muchas veces es como si yo contacto con esto no voy a ser atendido y eso me duele, pero además no lo voy a poder desarrollar de una manera saludable porque no estoy bien guiado para hacerlo, entonces seguramente me voy a estrellar, seguramente me voy a cascar con el mundo y va a ser doloroso, entonces mejor no contacto con estas partes de mí. ¿Esto qué quiere decir? Que por falta de atención y por falta de guía atenta, amorosa y llena de reconocimiento, el niño también empieza a volverse incapacitado, se invierte demasiado en unas áreas de su vida y en unos cuerpos, en toda serie de cosas, y rechaza otras, deja de lado otras en las que nunca se desarrolla y se genera esta bola de nieve como más incapacitado me siento, más tengo que invertirme en lo que sí conozco, más incapacitado me vuelvo en lo que no me he permitido conocer y así, ¿sí? Que esto finalmente también termina resultando en una bola de nieve de dependencia, porque si estamos hablando de un padre incapacitado, como como excesos y deficiencias que lo vuelven incapacitado en unas cosas y experto en otras, ¿sí? Estamos hablando de que así también se va a volver el niño, como inevitablemente.
Pero entonces muchas veces el niño desarrolla como este temita particular de ver las carencias de mamá y de papá y volverse su bálsamo y hacerse cargo por él o ella cuando el progenitor no se puede hacer cargo de sí mismo, al tiempo que se vuelve experto en muchas formas también para lo que sí satisface normalmente al progenitor y la experticia del progenitor, el convertirse como en una bandera también de eso para satisfacer a este progenitor que se siente insatisfecho y que ve en su hijo una posibilidad de satisfacerse, ¿sí? Estas dos cosas pasan a la vez, pero entonces cuando se vuelve el bálsamo, cuando se vuelve como el mago alquimista sanador del progenitor y va por lo que el progenitor no puede conseguir por sí mismo, o se vuelve como esta figura que lo alivia, ¿sí? Al progenitor. eh, pues en ese sentido también está exigiendo muchas cosas de vuelta. El niño aprende también a exigir de forma manipuladora y caprichosa así las cosas que quiere que el progenitor provea para él o ella, y que se va sintiendo cada vez más incapacitado para proveer para sí mismo, y así también se genera otra bola de nieve que es la de la incapacidad, que genera codependencia con el progenitor. Que pues en muchas veces estalla en rabia, y es a veces chocante como un progenitor con el que hemos sido tan codependientes por tanto tiempo, después estallar en rabia como en para de estar encima de mí, para también de bloquear mi propia materialización, para de venderme la idea de que yo estoy incapacitado para atender mi propia vida y hazte tu cargo de la tuya porque yo ya no voy a proveer emocionalmente para ti, ¿sí? Eh, Se genera toda una clase de estallidos rabiosos que pues también son completamente subóptimos, pero que marcan mucho también una forma de querer liberarse una forma de vincularnos en los que nos vemos incapacitados los dos. ¿M? Entonces, si estamos hablando también de este tema de los progenitores, cómo de alguna manera ellos eh, como que se sienten incapacitados para atender su propia realidad y el niño se vuelve como alguien que hace una transacción con ellos para que puedan estar ahí, ¿sí? Em, pues esto resulta como en este sentimiento de que uno nunca puede resolverle el problema al progenitor, y por eso, ya de por sí yo sintiendo que mis herramientas de niño son insuficientes, inadecuadas para tener éxito en el mundo, después cuando intento invertirme más y más en este tema de salvar a mi progenitor, que obviamente no lo voy a poder hacer, se renueva esa sensación como de mis herramientas son insuficientes y tengo que sobrecompensar de alguna manera. Y aquí es cuando empiezan a surgir los expertos de este mundo. Sí, que los expertos como mencionábamos antes en el video, los expertos de este mundo son personas que muchas veces surgen de la neurosis profunda de me siento incapacitado, me siento insuficiente, me siento inferior, me voy a sumergir profundamente en una cosa, ¿sí? Y me voy a volver el máximo absoluto experto superpoderoso que no se le escapa ni una en esto, sea cual sea la disciplina que elija, para sobrecompensar, ¿sí? Pero eso siempre sigue como reafirmando la idea de ser quien soy espontáneamente, de pronto no pudiendo hacer ciertas cosas. Es un dolor profundo, pero que nunca atiendo. Me empieza a picar la idea de sentirme incapacitado en mi vida para atender y resolver muchas cosas, lo cual fue alimentado por el hecho de que traté de hacerme cargo por cosas que no me correspondían, como salvar a mis progenitores, o llenarles sus vacíos, o cumplirles sus sueños, ¿sí? O ser su herramienta perfecta, como su trofeo perfecto. Esto nunca se logra. ¿M? Y pues desde el dolor que eso se genera, entonces ahí es cuando empiezan a coartar su espontaneidad, ahí es cuando empiezan a sentirse exigidos para lograr y lograr y lograr en ciertas áreas, de nuevo convirtiendo al niño una vez más en un Peter Pan que se invierte demasiado en ciertas cosas y que deja de lado otras áreas importantes de la vida, eh, en una bola de nieve de incapacidad, sobreinversión y deficiencia. Sobreinversión en algo, deficiencia en otras cosas. ¿De acuerdo? Y pues de esto se deriva también como una vida de mucha frustración constantemente opacada y maquillada por
los logros o los aparentes avances o el simple hecho como la simple idea como mentalmente masturbatoria de que soy muy bueno en ciertas cosas que hago eh, y de que soy superior a los demás en esta área en particular, ¿sí? Em, y entonces así se van haciendo las cadenas, ¿se entiende? Las cadenas transgeneracionales de dolor. Bueno, esos son los aterrizajes simbólicos que yo veo sobre programaciones dolorosas y heridas emocionales en el Arcano 1, el Mago. Por favor, recuerden que las personas que quieran están invitadas a compartir sus sentires, sus pensares sobre este tema que estamos compartiendo acá. Y bueno, eso es todo por este video.